Dios les bendiga, mis amados hermanos de Iglesia Esperanza Viviente, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Es una bendición el poder continuar con nuestra serie de las 12 doctrinas, explorando los fundamentos de la fe. Qué bendición en esta mañana el que usted pueda estar mirando y que nosotros seamos de bendición a través de este medio. Le damos gracias por suscribirse a nuestro canal de Iglesia Esperanza Viviente, por darle like, por sus comentarios. Estamos agradecidos. Y si usted no ha visto los episodios anteriores, usted puede ir ahí en YouTube, Iglesia Esperanza Viviente, y va al playlist y ahí van a estar los episodios anteriores. Bueno, en esta mañana vamos a entrar de lleno al tema y vamos a ir a nuestro, ya vimos en nuestro primer episodio, vimos bibliología, vimos cómo la Biblia fue estructurada, cómo fue conformada y cómo la Biblia es la palabra de Dios inspirada, la palabra infalible. Y en nuestro segundo episodio vimos al Dios Padre, cuál es su función dentro de la Trinidad, cuál es su relación con el creyente, su relación con los no creyentes y su relación con el Señor Jesús. Y hoy, en nuestro tercer episodio, vamos a ver la persona de Cristo, y vamos a ver en este episodio, la persona de Cristo, y vamos a ver cómo el Señor es 100% hombre y 100% Dios. Lo que los teólogos le llaman la unión hipostática. Pero queremos ser en esta mañana de bendición y vamos a ver esas dos naturalezas del Señor. La naturaleza divina y la naturaleza humana. Amén. Entonces vamos a ir para entrar al tema en esta mañana. Queremos ser de bendición y aún la Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada mañana Dios envía una misericordia nueva a nuestra vida. Cada mañana, cada día aprendemos algo nuevo del Señor, porque el Evangelio son buenas nuevas y Dios siempre tiene algo nuevo para sus hijos. Y vamos a entrar de lleno al tema y vamos a ir a leer ahí Mateo 16:13, y vamos a leer en Mateo 16:13. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, y dicen el 14, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, y otros que los profetas. Amén. Pero vamos a ir ahí a nuestra siguiente diapositiva. La mayoría dice, sino todas, de las sectas y herejías responden a la pregunta ¿quién es Jesús?, añadiendo y quitando y malinterpretando las pruebas bíblicas relativas a la persona y la obra de Jesús. Imagínense, entonces hoy vamos a explorar esta doctrina sobre la persona de Cristo, su naturaleza divina, su naturaleza humana, pero vemos que algunas sectas malinterpretan, añadiendo o quitando, porque para algunos al Señor Jesús lo ven como un maestro, otros lo ven como un profeta, incluso otros como un mensajero de Dios, y otros puede ser visto como un modelo de vida y de compasión. Pero hoy, a través de la palabra, vamos a descubrir lo que realmente es la persona de Jesús. Amén. Y vamos a ir ahí a Mateo 16:15-17. Y ahí dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Imagínense. Y en el 16 dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Y en el 17, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, imagínense qué maravilloso es el Señor. Pero el Señor hace la pregunta, le pregunta a sus íntimos. Les dice, ¿quiénes dicen que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero aquí vemos en este versículo que hay cuatro
4 afirmaciones de quién es el Señor. Lo vamos a ver. En el principio lo leímos. Antes de leer esto leímos que unos dicen que es Juan el Bautista. Imagínense, aquel que le mocharon la cabeza. Otros pensaban que era Jeremías. Y otros Elías. Y otros uno de los profetas. Imagínense, había cuatro diferentes perspectivas sobre la persona de Jesús. Unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros uno de los profetas. Pero imagínense, dentro de los íntimos, los que estaban con el Señor, para ellos, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Imagínense, pero le dice el Señor: eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, el Padre que está en el cielo revela al Hijo. Y nadie llega al entendimiento de quién es Jesús sin que el poder de Dios sea aplicado a su mente y su corazón, sin que el Padre se lo revele. ¡Qué glorioso es el Evangelio! Y vamos a ir ahí a Juan 6:44, porque ahí dice: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, pero aún la Biblia dice que nadie puede venir a Él si no lo atrae el Padre. Entonces el Padre es el que atrae a las personas al Señor. Y aún dice que Él lo resucitará, pero ahí en el mismo Juan 6:45, que dice que escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió de Él viene a mí. Entonces, ¿cuáles son los que el Padre atrae al Hijo? Dice que los que oyeron al Padre, los que aprendieron del Padre. O sea, oyeron del Padre, aprendieron del Padre, y dice el Señor: esos vienen a mí. Entonces, qué glorioso y maravilloso es el Evangelio. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente diapositiva. Vamos a empezar aquí a ver lo que es la divinidad o esa naturaleza divina de la persona de Cristo. Vamos a empezar porque el Señor era 100% Dios y 100% hombre. Entonces vamos a empezar a ver la naturaleza divina del Señor. Entonces dice la deidad de Cristo o el Hijo del Hombre. Entonces vamos a ir antes de leer, vamos a leer Daniel 7:13, pero yo quisiera decirles que la deidad de Cristo en los evangelios es mencionada varias veces como el Hijo del Hombre, pero si eres observador, dice, se refiere al hecho de que Jesús nació a través de María. Es humano. En cierto, tiene razón. Pero cuando usa el título del Hijo del Hombre, hoy vamos a aprender algo nuevo. Dice, se refiere a la deidad de Jesús, no a la humanidad. Y lo vamos a ver ahorita vamos a ir aquí en Daniel 7:13. En esa visión nocturna vi a alguien con aspecto humano. Mire, ahí el puntito. Con aspecto humano, venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Pero en el 14 dice, y se le dio autoridad, poder, majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Pero vemos aquí, imagínense, el Hijo del Hombre. Aquí con aspecto humano, pero vamos a ver que a él se le dio ¿qué? Dice uno, se le dio autoridad. Número 2, se le dio poder. Número 3, se le dio un reino. Número 4, se le dio dominio eterno. Y número 5, su reino jamás será destruido. Y dice que todos los pueblos y las naciones vinieron y lo adoraron. Y cuando Jesús toma el título del Hijo del Hombre, aquí en Daniel vemos que se refiere a Jesús como Dios. Mire ahí en nuestro versículo, se refiere a Jesús como Dios, el Hijo del Hombre, porque se le dio poder, se le dio autoridad. Pero dice ahí que todas las naciones lo adoraron. Y el único que es digno de adoración es Dios.
Entonces, hoy vamos a ver que el Hijo del Hombre, cuando se refiere en los evangelios, nos está hablando también de la naturaleza divina de Dios. Aquí lo estamos viendo en Daniel. Qué glorioso es el evangelio. Pero entonces vamos a ir ahí a nuestro siguiente versículo. En Mateo dice 13, 41, 42. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Pero dice que enviará a sus ángeles. Y ahí dice que tiene un reino. Imagínense, entonces, el Hijo del Hombre dice enviará a sus ángeles y arrancará su reino. Entonces, el Hijo del Hombre se refiere a la deidad de Jesús. Porque imagínense, el Hijo del Hombre aquí vemos en este versículo que tiene ángeles bajo su mando. Y les ordena, los va a enviar. ¿Para qué? Para arrancar de su reino a los que pecan, dice. Arrancarlos y a los que hacen pecar. Entonces aquí vemos que el Hijo del Hombre tiene ángeles bajo su mando. Y aparte que tiene un reino. Imagínense, tiene un reino, le ordena a sus ángeles para que su reino sea purificado. Y aparte también él es el juez. Jesús no es un hombre que camina simplemente por la calle, sino que él tiene ángeles y él tiene un reino y él es el juez en el cielo. Qué glorioso es el evangelio. Y vamos a ir ahí en el 42 dice, los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. En Marcos 2:5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Imagínense, tus pecados te son perdonados. Pero aquí dice, quisiera leerlo para entrar en contexto. Dice que entró Jesús otra vez a Cafarnaúm después de unos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que no cabía ni aún en la puerta y les predicaban a la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4 y como no podían acercarse a él causa de la multitud, yacía paralítico. Al ver la fe Jesús de ellos, dijo paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque así blasfemaba, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, dice, les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, otra vez, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, tome tu lecho y vete a tu casa. Pero para la élite de ese tiempo, para los fariseos, para los religiosos de ese tiempo, en su mente no cabía, porque para ellos solo Dios perdonaba y decían, ¿quién es este que perdona pecados? Entonces el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Se refiere a lo que vimos ahorita en Daniel 7. El Hijo del Hombre, a la deidad de Jesús, porque Jesús es Dios y Él puede perdonar pecados. Aleluya, gloria a Dios. Y vamos a ir a Mateo 12, 6, 8. Dice, pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes supieran qué significa esto, lo que les pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, no condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Pero otra vez, aquí miramos el Hijo del Hombre. Lo que miramos en Daniel, por eso les estoy diciendo que se refiere a la deidad del Señor. Entonces dice, sepan que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Lo que el Señor les estaba diciendo, yo estoy a cargo del sábado. Imagínense, para la élite religiosa, eso era terreno sagrado para sus mentes. Solo Dios es el que instituyó el Sabbat, el día de reposo. Y ahora viene el Señor Jesús y dice, yo soy el Señor del sábado, yo estoy a cargo.
Por eso aún la Biblia en Hebreos 4:7 dice, porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras. El séptimo día otra vez dijo, no entrarán en mi reposo, por lo tanto, pues que le falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determinan un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero dice el Señor, hoy es el día del reposo. Hoy es el día del reposo y el Señor es nuestro reposo. Por eso dice, venid a mí todos los cansados y agobiados, que yo os haré descansar. El Señor es el Señor del reposo. Hoy es el día del reposo. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso Dios es tan glorioso, hermano. Aquí miramos también que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Él es nuestro reposo. Gloria a Dios. Y vamos a ir ahí a Juan 8:57. Ni a los 50 años llega, le dijeron los judíos, si has visto a Abraham. Ciertamente les aseguro que antes que Abraham naciera, yo soy. Dice, mire, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces, los judíos tomaron las piedras para arrojarse, pero Jesús se escondió y salió inadvertido de allí. Entonces, Jesús está afirmando que Él ha existido por toda la eternidad y que Él crió a Abraham. En el Nuevo Testamento, el yo soy en griego se refiere igual al yo soy del Éxodo. En la Biblia, yo soy o Él es, en hebreo, Eyen, Asher, Eyen, se refiere a Dios revelando su identidad y naturaleza eterna. Expresa su fidelidad, su poder, su presencia, su constante en la vida de la humanidad. Pero es su naturaleza eterna. Entonces, imagínense, el Señor diciendo, yo soy. Y ese título era, usted lo sabe, mira en Éxodo cuando se le aparece a Moisés, le dice, yo soy. ¿Y quién le diré que tú eres? Diles que yo soy el que soy. Entonces, Él es eterno, siempre está presente. Entonces, por eso Jesús cuando vino decía, yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Entonces es glorioso. Por eso aquí el Señor afirmaba, antes que Abraham naciera, yo soy. O sea, pocas palabras le estaba diciendo, yo soy el creador de todas las cosas. Yo formé a Abraham, yo lo creé. Pero para la élite no cabía, pues ellos razonaban humanamente y decían, ni a los 50 años llegas. Y Abraham tenía siglos y siglos de haber nacido. Pero el Señor es el gran yo soy. Por eso dice, yo soy la puerta. Yo soy el camino. Yo soy la luz. Yo soy. Entonces, el Señor es Dios. Un Dios glorioso. Entonces, por eso, estos hombres querían matarlo, porque dice que tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Y vamos a ir ahí a Juan 18:36. Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Fíjense, y luego en el 37 dice, así que eres rey, le dijo Pilato, ¿eres tú quien dice que soy rey? Yo para esto nací, para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Entonces, imagínense, ahí vemos cómo el Señor le explica a Pilatos que él es parte de un reino. Miramos aquí que el Señor es rey. Imagínense. Y dice aún que él nació rey. Y aún, si es un rey, pues tiene un reino, porque dice, mi reino no es de este mundo. Entonces, es un rey que nació rey y su reino no es de este mundo. Y el propósito de la venida de este rey es dar testimonio de la verdad, lo leímos ahí. Ese es el propósito de la venida de este rey, dar testimonio de la verdad. El que escucha la voz del rey dice,
es parte de la verdad. Ahí lo miramos, y le dice, así que yo para esto nací, para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad, y todo el que es parte de la verdad, escucha mi voz. Entonces el que escucha la voz del rey es parte de la verdad. Y el propósito de la venida de es dar testimonio de la verdad. Entonces, imagínese. Y ahí dice, ¿eres tú quien dices que soy? Él vino a dar testimonio de la verdad. Entonces vamos a ir ahí a Mateo 14:33. Y los que estaban en la barca, dice, lo adoraron, diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Pero mire un detallito, porque estamos viendo la naturaleza divina del Señor cuando vino en esta tierra. Dice que lo adoraron y el único que es digno de adorar es Dios. Entonces, verdaderamente dice, tú eres el Hijo de Dios. Jesús recibe la adoración de sus discípulos, no se los impide porque es Dios. Aún en el cielo, yo quisiera recordarles ahí en Apocalipsis 22, 8, 9, se recuerda cuando Juan tiene su visión. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas esas cosas, y cuando lo vi, oí, me postré para adorar al ángel. Dice que Juan se postró para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto, pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos los profetas y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Le dice el ángel a Juan, adora a Dios. Imagínense qué glorioso es el evangelio, que aún en el cielo nos ubican que solo Dios es digno de adoración. Una creación celestial ubicando una creación celestial. Imagínense, Juan se quiso postrar delante del ángel y el ángel dijo, hey, no, yo soy siervo igual que tú. Adora a Dios, porque Dios es el único digno de adoración, de toda gloria, de toda honra, por los siglos de los siglos. Qué glorioso es el evangelio. Y vamos a ir ahí mismo en Juan 20:27. Luego le dijo Tomás, pon tu dedo aquí, mira mis dedos, acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Pero mire lo que dice Tomás. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Jesús recibe la adoración. Jesús aún recibe los títulos, porque Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús recibe los títulos y aún la adoración de sus discípulos, porque Él es Dios. Tiene esa naturaleza, es Dios en la tierra. Amén. Y vamos a ir ahí a Juan 1:1. Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces miramos aquí, mira este detalle. Jesús es declarado Dios porque dice en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesús es declarado Dios. Y en el versículo número 2 dice, Él estaba con Dios en el principio. Mire, entonces Jesús es eterno. Él estaba con Dios en el principio. Y en el número 3, por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Y Jesús es el creador. Entonces, Jesús es declarado Dios, Jesús es eterno y Jesús es el creador. Porque dice, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Entonces, vamos a ir ahí a Colosenses 1:15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y en el 17 dice, Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un coherente. Pero imagínense lo que vemos aquí en la supremacía de Cristo. Él es el Dios supremo. Miramos que uno dice, imagínense este Dios, la supremacía de Cristo. Miramos aquí que Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito sobre toda la creación. Él es el creador de todas las cosas. Creador de todas las cosas, dice, de cielos,
de tierra, de lo visible, de lo invisible, de tronos, de poderes. Él es el creador de todas las cosas. Qué glorioso es el Evangelio. Vamos a ir ahí a nuestro siguiente versículo, en Hebreos 1:3. El Hijo dice, mire, es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Pero miramos aquí pues en este versículo que el Hijo refleja el brillo y la gloria de Dios. Es la fiel representación de lo que Él es, o sea, de Dios. Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa, llevó a cabo la purificación de pecados y se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. ¡Qué glorioso! Imagínense si Jesús quitara porque Él sostiene todo, dice, por el poder de su palabra. Si Jesús quitara su poder sustentador por microsegundos, este universo implosionaría. Entonces, todo está sostenido por el poder de la palabra del Señor Jesús. Qué glorioso Evangelio, qué poderoso Evangelio. Y vamos a ir a 1 Corintios 15:3. Porque ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y en el 4, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y en el 5, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Pero dice que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Mire, aquí nos dice, Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Mire, vea, Él vino a confirmar su palabra. Fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Se apareció a Cefas y luego a los 12. Otra demostración de que la persona de Jesús es Dios, porque Él venció a la muerte, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Qué poderoso es el Señor, porque Él venció la muerte y le dijo, muerte, yo seré tu muerte. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir ahí a nuestra siguiente versículo, 1 Corintios 15:6-8. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto, pero dice, más de 500 hermanos a la vez. Y en el 7 dice, luego se le apareció a Jacobo, más tarde a los apóstoles, y por último, como un nacido fuera de tiempo, dice, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Pero miramos, aquí hay una evidencia más. Hay una evidencia más de la persona de Cristo, que es Dios, porque resucitó. Hay testigos oculares de su resurrección, porque lo vimos aquí, dice que primero se le apareció a 500 hermanos a la vez. Luego se le apareció a Santiago, más tarde a los apóstoles, y por último, como un nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Entonces, hay testigos oculares de la resurrección del Señor. Y eso nos habla que la persona de Cristo, que Él es Dios, que Él tuvo el poder para vencer la muerte. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir a hacer un pequeño resumen, porque ya en nuestra primera parte miramos la persona de Cristo, su divinidad, su deidad. Entonces, la persona de Cristo, miramos ahí que el Señor Jesús tiene ángeles bajo su mando, tiene un reino, y Él ordena a sus ángeles hacer juicio, separar y arrancar los que pecan y hacen pecar. Y miramos también que Jesús perdona los pecados, pero dice el Hijo del Hombre. Acuérdese de ese detallito en Daniel 7, donde vemos que el Hijo del Hombre también nos habla de la divinidad de Dios, porque Jesús perdona pecados. Y miramos que Jesús se declara el Señor del sábado.
yo soy el Señor del sábado. Imagínense, el único que había instituido este día era Dios. Entonces dice, yo soy el Señor del sábado. Miramos también, Jesús declara que existía antes que Abraham. Él es eterno. Él es el gran yo soy. No ha habido ni un tiempo, ni un milisegundo donde Dios no esté. Él ocupa todo el espacio y el tiempo. Entonces, y Jesús describe su reino a Pilatos porque le dice, mi reino no es de este mundo. Y aún le dice que él nació rey y que él vino a dar testimonio de la verdad. Y el que oye la verdad. Y Jesús recibe la adoración de sus discípulos. Imagínense. No les dice que no, sino que él recibe la adoración porque él es Dios. Jesús aparece a más de 500 personas después de morir Entonces, esa es la divinidad, la naturaleza divina. Entonces, ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. Ya vimos la naturaleza divina del Señor Jesús. Ahora vamos a ver su naturaleza humana porque Él es 100% hombre, 100% Dios. Entonces vamos a ver la humanidad de Jesús, su naturaleza humana. Y vamos a ir ahí a Lucas 2, 6, 7 dice, mientras estaban ahí se le cumplió el tiempo y así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvieron en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos. Pero dice ahí, así que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces vemos aquí en este versículo, porque vamos a empezar a ver la humanidad del Señor, que Jesús es un bebé que nace de manera humana, es una persona humana. Vemos que aún en la Biblia que Jesús fue concebido de una forma sobrenatural por obra del Espíritu Santo, pero Jesús nace como un bebé, nace de manera humana, y Jesús entra en el tiempo y en el espacio. Dios mismo entra en el tiempo y en el espacio, porque es Dios. Dios mismo entra en el tiempo y el espacio. A través del canal de parto de María, nació como un humano. Porque aún la Biblia dice ahí en Mateo 1:18, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. O sea, fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Mire el papel que hizo el Espíritu Santo. María es un vaso que Dios usó para traer a su Hijo a este mundo, pero el Espíritu Santo tiene un papel muy grande aquí de engendramiento. Entonces, y aún en Juan 1, en Lucas 1:35, y el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, así que el santo niño que van a ser lo llamarán Hijo de Dios. Entonces, pero vemos que el Señor Jesús nació como hombre, y vamos a ir a leer ahí hasta a nuestro siguiente versículo, Juan 1:14, y el Verbo se hizo hombre, mire, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero dice, porque estamos viendo la humanidad del Señor, y el Verbo, dice ahí, se hizo hombre. La palabra logos, la palabra escrita, se hizo hombre, tomó forma, tomó carne, tomó huesos. Y dice, y habitó entre nosotros. O sea, el Verbo que estaba allá en la eternidad incursionó en esta esfera terrenal y dice que se hizo hombre, habitó entre nosotros, contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, pero dice, lleno de gracia y de verdad. Qué glorioso es el Evangelio. Y hay unas versiones, por eso dice que tabernaculizó. O sea, y el Verbo se hizo hombre. Y vamos a ir ahí a Hebreos 2:14.
Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte el que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Entonces, Él también compartió, mira ahí, esa naturaleza humana para anular mediante la muerte el que tiene el poder de la muerte. Entonces, el Señor Jesús compartió esa 100% hombre. Y vamos a verlo aquí porque vamos a ir a nuestro siguiente versículo. Dice en Lucas 2:52, Jesús dice, siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Imagínense, Jesús crecía en años, en tamaño, en edad, en estatura, pero dice, para con Dios y para con los hombres. Crecía el Señor Jesús para con Dios y para con los hombres. Gozaba del favor de Dios y de los hombres. Y ahí en Mateo 4:2, después de ayunar 40 días y 40 noches, mire, el Señor tenía las mismas capacidades humanas que nosotros y necesidades fisiológicas. Vamos a verlo, porque Él era hombre, tenía necesidades fisiológicas igual que usted, igual que yo, porque Él era 100% hombre cuando vino a esta tierra. Dice, después de ayunar 40 días y 40 noches, dice, tuvo hambre. Imagínense, el Señor tuvo hambre. Y ahí en Juan 19:28, después de esto Jesús, como Jesús sabía que ya no, todo había terminado y para que se cumpliera la escritura dijo, tengo sed. Imagínense, el Señor tenía necesidades igual que usted y que yo, tuvo hambre, tuvo sed. Y vamos a ir ahí a Filipenses 2:6, dice, quien siendo por naturaleza Dios no consideró al ser igual a Dios como algo que aferrarse, dice. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante, dice, a los seres humanos. Y en el 8 dice, al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Pero dice ahí, quien siendo por naturaleza Dios, dice, se hizo semejante a los seres humanos. Pero, imagínense, aún vemos en la Biblia, antes de seguir adelante, vemos en la Biblia que Jesús lloró también. Vemos en la Biblia que Él sufrió la muerte en su cuerpo. Y vemos en la Biblia que Él se cansó en el camino. ¿Se recuerda cuando fue a Samaria? Allá, que le era necesario pasar por Samaria, allá iba por la Samaritana. Dice que Él estaba cansado del camino. Tenía sed, sufrió muerte en su cuerpo. Jesús lloró. Y aquí vemos que Él, siendo Dios, no se aferró a ser Dios. Pablo en la carta a los Filipenses nos describe el proceso que Jesús llevó para hacerse humano. Aquí en este pasaje vemos las dos naturalezas de la persona de Jesús, la divina y la humana. La única forma de explicar correctamente la información que nos da la Biblia es decir que Jesús es una persona con dos naturalezas, una naturaleza humana y una divina, lo que los teólogos, le decía al principio, le llaman la unión hipostática. Le llaman los teólogos a esa, que Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Jesús, dice, es la persona más singular en toda la historia de la humanidad. 100% Dios, 100% humano. Qué glorioso es el Evangelio. Y ahí dice, haciéndose semejante a los seres humanos, y dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Qué glorioso es el Evangelio. Hoy estuvimos estudiando la persona de Jesús, que es 100% Dios y 100% hombre. Qué glorioso es el Evangelio y maravilloso. Y ya para ir terminando, yo quisiera mostrarles ahí nuestra página. Si usted necesita algún recurso, vaya a nuestra página. Ahí hay recursos. El propósito es ser de bendición
y que usted sea de bendición y dé de gracia lo que de gracia ha recibido. Y antes de terminar, yo quisiera decirle que Jesús nació como hombre. Jesús creció como hombre, lo vimos. Y Jesús murió como hombre. Y aún él tenía hambre, lo vimos. Aún tenía sed. Aún se cansaba, que era hombre. Y compartió la misma naturaleza que usted y yo. Tenía carne y tenía huesos. Qué glorioso es el Evangelio, qué maravilloso. Y esperamos haber sido de bendición en esta mañana y que usted pueda compartir y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Ha sido una bendición el estar con ustedes en esta mañana. Y recuerda que en Cristo siempre hay una esperanza viva. Hasta la próxima y el Señor les bendiga. Amén.